con la clase número 4 de Primera de Juan. Leamos el capítulo 2, versículo 18. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Al final de los tiempos dice que aparecerán muchos anticristos, por eso deberá cuidarse. Lo que más se debe cuidar para la hora final es que aparecerán muchos anticristos y el poder de ellos se hará cada vez más fuerte, por lo que deberá cuidar de sus engaños. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 5 al 6, dijo: advierte que tenga cuidado de los engaños de estos hombres, porque habían aparecido anticristos en el tiempo de la iglesia primitiva. Los anticristos se rebelaron contra Dios y se sentarán sobre el lugar de Jesús. Los anticristos dicen de sí mismos Salvador y enseñan erróneamente la Biblia. Ellos no creen en Jesús como su Salvador. Hoy en día han aparecido en Corea muchas sectas. Por ejemplo, la Iglesia Universal, los Munis, las sectas características de cada país, ellos son todos anticristos, son sectas. Aparte están los de la Iglesia Adventistas, mormones, testigos de Jehová, etc. Ellos se sentaron en el lugar de Dios por sí mismos, se creen dioses. Si alguno enseña la Biblia erróneamente, son poderes engañosos. Las sectas son aquellos que no creen en la doctrina básica del cristianismo. Siempre hay que tener cuidado de no caer en el engaño de los tiempos finales. Debemos discernir bien, sostenidos sobre la palabra de Dios. Hay que saber discernir entre lo que está bien y mal a base de la palabra. Versículo 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. A través de la verdad, palabra de la verdad, hay que saber discernir quiénes son los sectarios. La mayoría de las sectas salieron del cristianismo. Ellos, traicionando la verdad, salieron de las iglesias. Ellos no reconocieron las iglesias de base. Afirmaron que las iglesias base no tienen ni siquiera salvación. Afirman que solo ellos tienen la salvación. Su forma de dar el culto es similar a los cultos de iglesias cristianas. Sus himnos y prédicas son similares también. Ellos también tienen ancianos, pastores y diáconos. Externamente hay muchas similitudes. Pero acá hay una trampa en todo esto. La palabra secta significa que el final es diferente. Se parece mucho al comienzo, pero a medida que vaya pasando el tiempo, el final es diferente. Su interior, sus ideas y su doctrina es diferente. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15. Que cuide de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas.
Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ellos por fuera son simpáticos. Vienen bajo la apariencia de mansedumbre. Pero ¿cuál es su verdadero fondo? Ellos no creen que Jesús es Hijo de Dios. Son sectas maléficas. Ellos niegan, no reconocen la naturaleza divina y humana de Jesús. Parece que solo un versículo está correcto, pero en general están errados. Debemos discernir por medio de la palabra de Dios a los sectas. La verdadera iglesia está fundada sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. La columna de la iglesia es la verdad y también la base de la iglesia es la verdad. Una verdadera iglesia es la que anuncia solamente la pura verdad. ¿Cuáles son las 3 marcas exponenciales de la iglesia? Primero, es anunciar correctamente la palabra de Dios. Segundo, realizar correctamente la Santa Cena y el bautismo. Tercero, aplicar debidamente la disciplina. Si la iglesia se ha desviado de la palabra de Dios, aunque sea una iglesia de magnitud grande y de gran cantidad de miembros de la congregación, no es una verdadera iglesia. El dueño de la iglesia es Dios. La iglesia debe recibir la guía y el gobierno de su dueño, que es Dios. No debe ser una iglesia que sea gobernada por hombres. También debe ejecutar correctamente el bautismo para que la congregación tenga seguridad de la salvación. Hay que formar verdaderos fieles creyentes. Es conveniente realizar la ceremonia de bautismo en 3 de las fiestas más importantes del año: Domingo de Resurrección, Día de Acción de Gracia, Navidad. También, con buena base de disciplina diligente, la iglesia llega a ser verdadera. El diablo va a seguir filtrando levaduras a la iglesia. Si en la iglesia no trata el pecado, por la corrupción que va creciendo, la iglesia puede perder su correcta función y rol como iglesia. Si no se elimina ya desde el principio la raíz del pecado, al ir corrompiéndose cada vez más, se irá pudriendo en su totalidad. Dijo que la levadura puede fermentarse toda la masa. Por tanto, se necesita de la disciplina. Si queremos que la iglesia mantenga su santidad, hay que disciplinar diligentemente y eliminar lo que está mal. A través de la prédica del domingo, anunciando arrepentimiento, hay que señalar el pecado. Y en caso de que haya cometido un gran pecado, la persona que sepa de ese pecado tiene que ir a exhortarle a esa persona que ha pecado. Y si no llegara a escucharlo, que se presente con 2 o 3 testigos y le corrija. Pero aún así no escucha, hay que ir en el nombre de la iglesia y exhortarle. Y aún así no llegar a escuchar, dijo que lo tomen como un gentil.
Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Hoy en día las iglesias no disciplinan y como resultado las iglesias están secularizadas y corrompidas. Hay que ir levantando verdaderas iglesias, anunciando la buena palabra de Dios, ejecutando correctamente la Santa Cena y el bautismo, y disciplinando diligentemente. Versículo 20. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Nosotros los fieles hemos recibido la unción del Espíritu Santo, de manera que conocemos la verdad. Que el que es verdaderamente renacido tiene la obra y conmover del Espíritu Santo y su verdad. Él puede conocer la verdad y a Dios. Y si es un fiel creyente, debe conocer correctamente al anticristo y tener discernimiento espiritual para diferenciar la falsa verdad. El creyente sabe y la verdad se convierte en su vida espiritual. La falsa verdad es rechazada porque no va con su espíritu. Tampoco es de alimento para su vida espiritual. Hay que seguir la verdad. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Juan 15, 26. El que tiene el Espíritu de verdad puede juzgar todo. El que está en la carne no conocerá ni podrá comprender. Versículos 21 y 22. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una vez más, está mencionando el motivo de por qué les ha escrito. Esto es para que no sean engañados por el anticristo. Anteriormente, en capítulo 2, versículo 1, dijo, les escribo estas cosas para que no pequen. Hay que enseñar más acerca de la verdad y exhortarle a los que ya son salvos. Por eso, escribió esta carta para que no caigan cuando vengan los engaños. Si uno está fuertemente sostenido en la verdad, no caerá jamás, sin importar cuán grande sea el engaño. Nosotros somos salvos por la verdad. El Espíritu Santo también nos guía hacia la verdad. La mentira no procede de la verdad. ¿Cuál es la mayor mentira? En el versículo 22 dijo, el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega a Jesús niega al Padre. Ellos no creen. Los sectarios dicen que creen en Dios, pero niegan a Jesús. Esto es lo mismo que no creer en Dios. Son mentirosos. Jesús dijo en capítulo 10, versículo 30, que es uno con el Padre. Por tanto, decir que cree en Dios,
pero negar a Jesús es lo mismo que no creer en Dios. La mentira pertenece al diablo. El diablo, cuando tentó a Eva, lo hizo con mentira. La palabra de Dios fue: si come del fruto del árbol del bien y del mal, morirá. Pero ¿cómo se acercó el diablo a Eva? Si comes del fruto del árbol del bien y del mal, serás semejante a Dios. El diablo dijo todo lo opuesto a la palabra de Dios. La mentira es el arma especial del diablo. La Biblia nos dice que Jesús es el único camino de salvación. Pero los sectarios, mintiendo, niegan a Cristo. Los líderes de las sectas dicen que pueden ser salvos si creen en ellos. Los sectarios afirman que Jesús es un fracasado en la cruz. Mienten diciendo que Dios los levantó como el Salvador. Pero muchas personas caen en sus mentiras y terminan creyendo eso. Versículo 23. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Jesús, siendo Hijo de Dios, vino encarnado a este mundo en cuerpo mortal. Llevó a cabo la redención en la cruz que tanto al Padre Dios alegraba. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Es el único Dios que puede salvar a la humanidad. Esta es la única verdad. Y nosotros debemos anunciar con toda la fuerza esta verdad. Aunque sean muy buenas palabras, agradables al oído, moral y éticamente correctas, pero aún así allí no hay salvación. Cualquiera que no anuncie diciendo que Jesús es Hijo de Dios, nuestro Salvador, debemos rechazarlo porque son sectarios y alejarnos de ellos. Solamente Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Dios no nos dio otro camino para ser salvos. Solo anunciar a Jesús es el cristianismo. Versículos 24 y 25. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Si nosotros vivimos según la palabra, permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Permanecer en el Hijo y en el Padre es vivir por la vida de Cristo. Es vivir y fortalecido por Cristo, vivir según la palabra.
Cuando los creyentes fieles vivimos en la verdad, tendremos verdadera libertad. Gozaremos de verdadera alegría y paz. También podremos tener fruto del Espíritu. La vida eterna es el regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la vida eterna a todos los que creemos en Jesús. Esa vida va creciendo cada vez más con la palabra. Y pronto iremos al cielo para gozar de toda bendición de la vida eterna. Esta vida no lo podemos obtener con nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad. Es el regalo gratuito que Dios nos la ha dado. Los que creen en Jesús pueden entrar a gozar de la vida eterna. Pero los que niegan a Jesús sufrirán eternamente en el fuego del infierno. Esta es la verdad eterna. Los fieles creyentes no pertenecen al mundo. Son personas que tienen una especial identidad en Cristo. Como el mundo odió a Jesús, no es algo raro de que ellos odien también a los fieles. Debemos ser pacientes fijando nuestra mente en el reino y la gloria del Señor. Debemos saber soportar cualquier aflicción que el mundo nos haga padecer. Versículo 26. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Significa que tengan cuidado de los engañadores. El apóstol Juan sigue diciendo que tengan cuidado de los que procuran engañar. ¿Por qué sigue advirtiendo acerca de los que procuran engañar? Porque siempre están cerca los que nos quieren engañar. El diablo ronda buscando a quien devorar. El diablo quiere engañar, tentar aún a los escogidos. Las personas de las sectas van a buscar para engañar a los que van a la iglesia. Muchas veces van justamente a molestar a casas donde tienen puestos los nombres de la iglesia. Aún entran a las iglesias. Ellos entran como lobos disfrazados de ovejas. Engañan a los fieles. Hay ocasiones que destruyen la iglesia. Estas personas vienen con conocimientos lógicos y razonables. Sin embargo, su verdadera identidad es Satanás. Son lobos saqueadores, obreros de la mentira. Nosotros debemos saber discernir. No debemos mostrar nunca, aunque sea un pequeño hueco. No relacionarnos con las personas de las sectas, ni darse a conversar, ni saludar. Hay que comunicar el proceder de estas personas al pastor principal y echarlos inmediatamente. Versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. Él
que nos enseña es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo siempre nos guía hacia la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Por tanto, todo lo que esté fuera de la verdad no es enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios guía a los fieles por el camino correcto. La unción del Espíritu Santo abunda en aquel que está en obediencia al Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús fueron diferentes antes y después de haber recibido al Espíritu Santo Consolador. Los discípulos, antes de recibir al Espíritu Santo Consolador, eran débiles y ante pruebas sucumbían. Pedro negó 3 veces. Pero después de haber recibido al Espíritu Santo Consolador, fueron fuertes. Anunciaron, proclamaron el Evangelio fervientemente, sin importar la aflicción que padecieron. Se reveló gran obra del Espíritu Santo. Cuando Pedro anunció el Evangelio, 3,000 personas se arrepintieron. El apóstol Pedro murió martirizado, colgado cabeza abajo en la cruz. Nosotros también debemos seguir la guía del Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Cuando nosotros obedecemos completamente su palabra, seremos llenos del Espíritu Santo. El poder de Dios se manifestará donde quiera que vayamos. No debemos acercarnos ni fijarnos donde no es la verdad. Versículos 28 y 29. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Los que permanecemos en Jesús tendremos fortaleza, confianza, cuando sea el tiempo de la venida de Jesús. No seremos avergonzados. Cuando Jesús venga de nuevo, vendrá montado entre las nubes, visible ante todos los hombres. No sabemos el día ni la hora, pero Jesús vendrá con seguridad. Cuando el Señor regrese, los ángeles celestiales lo escoltarán. Y se escucharán sonidos de trompetas por todo el cielo. Se llenará de gloria del Señor. Aún en medio de una situación así, los que permanecen en el Señor serán valientes, estarán confiados. El apóstol Juan dijo que el que permanece en la verdad y en el Señor tendrá confianza y valor. Como cuando un niño está en los brazos de la madre, no siente ni tiene miedo alguno. Aunque estemos frente a un temible juez, el que ha vivido según la ley no tiene temor. El que respeta bien los señales del tránsito no tiene miedo de la policía. El que ha estudiado bien no tiene miedo frente a la prueba. De esta manera, cuando vivimos siempre en el Señor, permaneciendo en Él, no tendremos temor. No seremos avergonzados.
Cuando el Señor venga de regreso, separará a los que serán avergonzados de los que no pasarán vergüenza. Juzgará en base a la palabra de Dios. Aquel que haya vivido rechazando la verdad, serán avergonzados en la corte celestial. Toda la vida se verá claramente. Pero aquel que haya vivido acorde a la palabra de Dios, no será avergonzado, sino recibirá alabanza de otros. Y también será felicitado por Dios. El apóstol Pablo también insistió que permaneciera en el Señor. Pablo insiste que permanezca en Cristo. ¿Qué significa que permanezca en el Señor? Significa que siempre tenga presente a Dios, lo amen y le obedezcan, sin importar en qué situación se encuentre. Sea que coma o beba, siempre debemos permanecer en el Señor. En un himno dice: no tengo temor si permanezco en el Señor. Nosotros los fieles hemos recibido la vida eterna por la justicia del Señor. Reconocen también que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Nosotros somos justificados por creer en Cristo. Dios es justo. Si nosotros queremos tener comunión, debemos ser justos. El reino de Dios es reino de justicia. Nosotros somos hijos de la justicia. Ser justos en este mundo, tendremos lugar en un espacio del reino celestial. Jesús le dijo a Juan el Bautista que el bautismo también es para llevar a cabo la justicia. Jerusalén fue destruido porque no hubo ni una persona que fuera justo. En Sodoma fue destruido con el juicio de fuego por no haber 10 justos. Nosotros también debemos ser justos en esta generación. Esta es una generación corrompida y llena de muchos pecados. También nosotros debemos ser justos como Abraham, Noé y José, y seguir llevando justicia. ¿Qué es la justicia? Obedecer lo que es correcto y bueno. Debemos ser fieles, justos, hasta el final. Continuamos con el capítulo 3. La escena es hijo. Puntos principales. Punto 1. Hijos de Dios. Versículo 1 al 3. Punto 2. Todos los que han nacido de Dios no pecan. Versículo 4 al 9. Punto 3. Los que pertenecen al diablo. Versículo 10 al 12. Punto 4. Ámense unos con otros. Versículo 13 al 18. Punto 5. El que ama es bendecido.
El que ama es bendecido. Versículo 19 al 24. Sinopsis del capítulo 3. Aparece 3 veces la palabra Hijo de Dios. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. El apóstol Juan una vez más exhorta a los hijos de Dios que están en peligro por las amenazas de las sectas. Nosotros somos hijos de Dios por el amor de Dios. La esperanza se concretará a los hijos de Dios cuando venga el Señor. Los hijos de Dios deben alejar el pecado. Versículo 4 al 9. Los que recibieron el amor deben poner en práctica. Versículo 10 al 24. El capítulo 3, más que doctrinas, enfatiza más el perfeccionamiento de la doctrina, que es el amor. Versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame Hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Los fieles hemos hecho hijo de Dios por el amor incondicional de Dios. En capítulo 2, versículo 29, dijo que solamente los que han nacido de Dios son hijos de Dios. Esto es el resultado del maravilloso y sorprendente amor de Dios. Por amor de Dios, los fieles fuimos escogidos antes de la creación. Y llegado el tiempo, nos llamó con amor para que podamos creer. Debemos pensar profundamente qué clase de amor nos dio Dios y comprenderla. Somos enemigos de Dios por el pecado de nuestro pasado. Somos incapaces de escapar del castigo del eterno infierno por nuestros pecados. Somos miserables y feroces como lobos y avestruces, sucios como los insectos. Pero Dios envió a su Hijo unigénito Jesús por pecadores como nosotros. Dios hizo que Jesús muriera en la cruz derramando su sangre por nosotros. Redimió nuestros pecados. Nos llamó de la muerte del pecado y nos guió hacia la vida de ser hijo de Dios. El Señor nos dio potestad de ser llamados hijo de Dios. Prometió darnos la heredad de nuestro Padre. Nos hizo hijos que recibamos la gloriosa heredad del reino de los cielos. Mientras que vivamos en esta tierra, Dios nos cuida. Nosotros no podemos encontrar esta clase de amor en esta tierra. Somos hijos de Dios que estamos investidos de este gran amor y gracia. Toda esta clase de gracia salvadora es regalo gratuito de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero el mundo no puede saber la relación que tenemos entre Dios y nosotros. Las personas del mundo viven sin conocer el amor de Dios.
como la luz brilló en la oscuridad, pero la oscuridad no quiso entenderlo, los que están en la oscuridad no pueden entender a los hijos que están en la luz. Somos personas que hemos recibido la bendición de ser hijo de Dios. Debemos estar sumamente agradecidos de tal amor de Dios. La gente del mundo no nos puede aceptar. Solamente Jesús puede reconocernos y amarnos. Si nosotros comprendemos este amor, podremos vencer el mundo. Versículo 2 al 3. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, como Él es puro. Los fieles, cuando venga el Señor, nos transformaremos como su cuerpo glorificado. Cuando el Señor venga de nuevo al mundo, nuestro cuerpo también se transformará en cuerpo como la de Jesús. Los fieles nos encontraremos con el Señor en el aire con el cuerpo glorificado. Nosotros nos transformaremos en cuerpo espiritual glorificada como la de Jesús, en un cuerpo resucitado. Entonces, en ese momento, veremos a Jesús cara a cara. En este mundo, aun siendo hijo de Dios, seremos blasfemiados. También sufriremos aflicción y persecución. Pero este sufrimiento actual no es nada comparable con la gloria venidera. Todo lo que suframos por el Señor y el Evangelio, Dios nos lo recompensará con su gloria. A esa gloria, el apóstol Pedro dijo que es imperecedera, incontaminable, inmarchitable. Si pensamos en la gloria venidera, tendremos fuerza para soportar el sufrimiento actual y sus injusticias. La tribulación que recibimos en este mundo es liviana, porque estas tribulaciones actuales son para recibir una mayor gloria eterna venidera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dios no nos da bendiciones para que nos vaya bien solamente en esta tierra. Dios nos hace padecer grandes tribulaciones para que podamos participar con mayor gloria en su gloria. Dios nos permite pasar por distintos sufrimientos para que tengamos el carácter de ser herederos capaces de Dios. Jesús también sufrió vergüenza y aflicciones cuando vino encarnado en cuerpo mortal a esta tierra, llevando al final la cruz de la maldición. Después, Dios lo exaltó hasta lo sumo en el trono de la gloria. Tuvo paciencia llevando la vergonzosa cruz. Luego se sentó a la diestra de Dios. Después de la cruz viene la resurrección. Después del sufrimiento viene la gloria. Después de la tribulación viene la esperanza. Después de la aflicción viene la gloria. Nunca olvidemos esto.
En el versículo 3 dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estas personas son las que viven en la esperanza. Los que esperan la venida de Jesús son las personas que tienen esperanza. Como Jesús es puro, nosotros también debemos purificarnos. Como debe meter en un horno caliente y eliminar las impurezas y sacar oro refinado, debemos eliminar las impurezas de la naturaleza vieja y ser puros. Así podremos gozar de la vida eterna en el reino de los cielos como ciudadanos celestiales. Nos estamos preparando para vivir en el reino de los cielos, purificándonos. Jesús nos mostró el ejemplo de la pureza. El Señor no pecó a pesar de estar sufriendo. Aún en la cruz amó a los enemigos. Nosotros también debemos vivir puramente como Jesús vivió. Hay que ir purificándose cada vez más. Dios usó a los hombres de la fe después de haberlos santificado. David también, después de haber sido ungido como rey, estuvo perseguido durante mucho tiempo por Saúl y se fue formándose como hombre de Dios. José también, después de haber padecido engaño, traición y frustración, se hizo primer ministro después de 13 años de sufrimiento. Moisés, durante 40 años, aprendió toda educación en Egipto. Dios lo llevó al desierto de Madián y allí aprendió a sacarse las sandalias por 40 años. A los 80 años Dios lo usó como siervo. ¿Qué es lo que hay que ser limpio? Deben ser limpios nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros actos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser limpios? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dijo que se santifica por medio de la palabra de Dios y la oración. La palabra es el espejo del alma. Si acerca la palabra, descubre la suciedad. Y pedir ayuda a Dios por medio de la oración. El pecado y la corrupción del mundo nos quiere corromper todo el tiempo. Debemos ir formándonos, limpiándonos cada vez más como limpios y santos. Esta es la preparación que los fieles deben realizar para recibir al Señor. Concluimos con la clase número 4. Muchas gracias.